Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Amén. Quiero que en esta oportunidad abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 13 y el versículo 15. La Biblia tiene muchos episodios importantes, obviamente, en la vida de Jesús. Quizás el episodio que en esta oportunidad quiero transmitirles, quiero compartirles, en el cual queremos meditar, es un episodio importante en el ministerio de Jesús. Se ve la ternura de Jesús y se ve el cuidado de Jesús para con los niños. Y en esta oportunidad quisiera compartir este tema para los padres de familia, para los hijos, para la familia, que es importante en este tiempo en el cual estamos viviendo, que son tiempos muy difíciles, en donde las redes sociales, la música y la influencia de ciertos estereotipos que han entrado a la juventud los ha desviado y los ha llevado por caminos equivocados, caminos en donde vemos a muchos padres que están angustiados y están buscando una respuesta. Creo que la Biblia es el camino perfecto que Dios ha escogido para que nosotros podamos examinar en ellas estas bellas historias y que nos puedan poner en perspectiva qué es lo que Dios desea en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños. Y la Biblia dice ahí en Mateo capítulo 19, versículo 13 al versículo 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Creo de que este es uno de los episodios y de las experiencias más tiernas y muy importante para la vida de Jesús. Primero, la primera enseñanza que queremos ver aquí es que Jesús le dio importancia a los niños. Este episodio quedó registrado para enseñarnos que los niños son importantes para Dios, para Jesús. Y es lamentable porque muchas veces en las iglesias no se les da a los niños la atención que debieran de dársele a los niños. Considero que los niños no están ahí en la escuela dominical para llenar un espacio o para llevárselos a una clase para que no interrumpan a los adultos. Creo que no debemos de darles a ellos un mal mensaje. Los niños no son llevados a los salones de clase aparte para que no sean un estorbo para los padres de familia. Cuando los niños son llevados los días domingos o los días entre semana a sus clases, no es para que vayan a jugar, para que vayan a tirarse al suelo, para que vayan a hacer actividades en las cuales están alejados de la espiritualidad. Sé que hay dinámicas que ayudan a romper el hielo, pero creo que los maestros de escuela dominical tienen la oportunidad de parte de Dios de poder influir en la vida de esos niños y de esos adolescentes que están en sus clases. Creo que cada enseñanza que esos niños reciben es una forma de cómo les estamos presentando a Jesús. No debemos de perder de vista que mientras los padres de familia están recibiendo la palabra de Dios, sus hijos también están siendo ministrados. Sus hijos están siendo tocados por el Espíritu de Dios. Muchas veces cuando la iglesia termina, cuando el servicio termina, los padres
los adultos fueron expuestos a la presencia de Dios, pero lamentablemente sus hijos en la clase no fue así. Y por eso es que cuando se sale de la iglesia, los padres de familia van tocados por el Espíritu de Dios, pero los niños van con un espíritu totalmente diferente. Pero cuando se sale de la iglesia, tanto los padres, los adultos, como los niños, como los adolescentes, deben de ir ministrados de igual forma. No debemos de perder de vista que para Jesús los niños son un caso muy especial y muy importante, y la iglesia debe de considerarlos también a ellos como algo importante dentro de las actividades espirituales de la iglesia. Y empieza el niño a darse cuenta que la iglesia, que los líderes los están tomando muy en cuenta desde la infraestructura donde ellos están. Muchas veces es lamentable que la iglesia en donde están los adultos está alfombrado, quizás está con aire acondicionado, o sea, reúne las condiciones para poder estar en un lugar donde podamos escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces los salones de clase de los niños muchas veces son un peligro, porque ahí tienen cajas, porque ahí tienen hierro, porque ahí quizás está el cemento, o sea, los ocupan para bodegas. Y los niños desde ahí se dan cuenta que no se les da el mismo trato que a los adultos. Y creo de que los salones de clase para los niños deben de ser tan acogedores, tan especiales, que el niño se sienta a gusto de estar en un lugar para poder recibir la palabra de Dios, para poder adorar a Dios, para poder cantar a Dios. Por eso la iglesia debe de invertir en infraestructura para con los niños. Muchas veces nos pasa como el gobierno, en donde menos invierte es precisamente en la niñez. Invierte en millones en carreteras, invierte en millones en escuelas, a veces invierte en millones en puentes, invierte en millones en otras cosas, pero donde muchas veces no se invierte es en la niñez. Y es en la niñez en donde nosotros tenemos que poner el énfasis, especialmente en la iglesia, porque son ellos el futuro de la iglesia. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero la instrucción, la enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos, a nuestros niños, no solamente tiene que ver con aquel consejo que le estamos dando, que eso es muy importante, sino que la enseñanza del hijo empieza, del niño empieza desde aquellas enseñanzas que nosotros no nos damos cuenta. Cuando el hijo se le da la importancia de que él es parte de la iglesia, que él es parte de las actividades, ahí él está recibiendo una enseñanza como los niños la recibieron aquí. ¿Qué enseñanza recibieron los niños? Que Jesús para ellos también es importante. Los niños recibieron aquí que la oración es importante. Dice la Biblia que estos padres sabios, por eso yo quiero recalcar en esta noche, estos padres de familia hicieron algo bien importante. Llevaron a sus hijos a presentarlo delante de Jesús. Que en la vida, cuando hablamos de presentar a alguien, qué importante es ese encuentro con aquella persona que después de habernoslo presentado, cambió nuestra vida. Quizás alguien te presentó la esposa que tú tienes. Fue alguien que te la presentó. Y esa presentación fue trascendental, porque el día de hoy, ahora vemos una familia. Y quizás aquella persona que te presentó a tu esposa, que te presentó a tu esposo, nunca se imaginó que esa presentación, esa sencilla cita en donde te presentó al amigo o te presentó a la amiga, de ahí iba a nacer un gran proyecto que hoy se llama familia. Y ahí están tus hijos, ahí ya están tus nietos. Quizás es un trabajo, alguien te presentó a alguien y de ahí, de esa presentación, de esa cita tan sencilla, nació un gran proyecto, quizás un gran negocio, una gran empresa, quizás fue un ministerio. Alguien te presentó, algún ministro, algún pastor, y de ahí nació un gran proyecto ministerial. Pero qué importante es el presentar a Jesús,
Por eso nosotros día tras día debemos de presentar a Jesús, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque será la presentación más importante y eterna que nosotros hayamos presentado a alguien, presentar a Jesús. Pero nadie presenta a alguien si antes no lo conoce. Entonces la invitación es que nosotros debemos de conocer a Jesús. Y cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús en toda la expresión de la palabra, será imposible que nosotros no presentemos a Jesús al mundo, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Te queremos presentar un buen amigo, te queremos presentar a Jesús. Él cambió nuestra vida, Él transformó nuestra familia, Él transformó todo nuestro ser y queremos nosotros presentártelo a ti. Y eso nos recuerda a aquellos hombres que llevaban a aquel paralítico en sus hombros. Esas personas llevaron a este hombre a presentarlo a Jesús. Quizás caminaron muchos kilómetros con esa persona paralítica, pero ellos querían presentarle a este hombre a Jesús. Quizás en el camino le iban hablando acerca de Jesús, aquel que sana, aquel que liberta, aquel que da vida, aquel que transforma. Y ese hombre ya iba emocionado, diciendo, yo quiero conocerlo. Y efectivamente llegaron, había demasiada gente que quería conocer a Jesús. Y ellos tuvieron que llevar a ese hombre a la azotea y por ahí tuvieron que bajar a ese hombre para llevarlo a los pies de Jesús. Y Jesús lo sanó. Jesús hizo el milagro en la vida de esa persona. Estoy convencido de que ese paralítico quedó eternamente agradecido con estos 4 hombres que decidieron de corazón y con mucho amor llevarlo a Jesús y presentarlo. ¿Por qué? Porque lo bueno no se olvida. Y por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con aquellas personas que de alguna manera nos presentaron oportunidades con relación a conocer a personas que cambiaron nuestra vida. Pero más importante aún, el habernos presentado a Jesús. Y fue lo que hicieron estos padres ahí en Mateo 19:13. Entonces les fueron presentados unos niños. Y tú como padre de familia, tienes que presentarle a tus hijos constantemente a Jesús todos los días de tu vida. Tú tienes que estarle presentando a tus hijos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Hablarle de Jesús, como lo hicieron estos padres. Se acercaron a Jesús y le dijeron, te queremos presentar a estos niños. Y a los niños les dijeron, te queremos presentar a Jesús, porque va a ser la presentación más maravillosa que tus hijos hayan conocido. Pero sigue diciendo la Biblia, entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Fíjense qué interesante. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con esos niños? Dice que Él oró por ellos. Qué importante es que tus hijos día tras día sean expuestos a la oración. Vivimos en un mundo conflictivo, vivimos en un mundo lleno de tentaciones, vivimos en un mundo lleno de maldad, en donde nuestros hijos tienen que estar cubiertos por la mano de Dios, por la mano de Jesucristo. Y una clave es que los llevemos ante Jesús y que oremos y que ellos sepan que la oración es bien importante. Tu hijo podrá conocer muchas cosas, podrá conocer de tecnología, podrá conocer de álgebra, podrá conocer de matemáticas, podrá conocer de negocios, pero de algo sí tienes tú que estar convencido de que tus hijos tienen que conocer la importancia de la oración. Es un conocimiento eterno, es un conocimiento maravilloso que si nosotros como padres de familia, como maestros, como pastores, les enseñamos a nuestros niños desde pequeños la importancia de orar, la importancia de comunicarnos con Dios. No tienen que esperar estos niños a llegar adolescentes, ahora hay que empezarles a hablar de la importancia de orar. Primero tú tienes que orar por tus hijos. A la medida que tú estás orando por tus hijos, ellos están entendiendo qué importante es la oración en medio de la familia. Muchas veces ni siquiera oramos para los alimentos. Y nuestros hijos dicen, no, es más importante el hambre, es más importante otras cosas que orar.
Pero hay hogares que han captado la visión y dicen, hijos, antes de comer vamos a orar. Y no se empieza la oración hasta que no esté el último en la mesa sentado y todos juntos se le da la importancia de vida a la oración. No nos acostamos sin antes ponernos en las manos de Dios. No nos levantamos y no vamos a nuestras actividades del día si antes no oramos, si antes no nos ponemos en las manos de Dios, porque nuestros hijos deben de captar que la oración es muy importante que la realicemos y ellos van a crecer con esa necesidad de orar y de ponerse en las manos de Dios. No tenemos que decirle a nuestros hijos, miren, es más importante el trabajo y por eso es que ya voy tarde y salimos corriendo. No, antes que el trabajo, la oración es importante porque nos estamos poniendo en las manos de Dios, en las manos de aquel que nos puede ayudar. Nos estamos poniendo en las manos de aquel que va a hacer que el día sea bendecido. Nos estamos poniendo en las manos de aquel que puede guardarnos de cualquier cosa durante el día. Nos estamos poniendo en las manos de aquel que puede traer paz a nuestra vida en medio de la tormenta, en medio de una dificultad que pudiéramos estar pasando en familia. Entonces los hijos empiezan a captar y decir, sí, la oración es bien importante. Entonces estos padres de familia llevaron a sus hijos, a estos niños, a Jesús para que Jesús orara por ellos. Pero Jesús hizo algo, hizo un ejercicio espiritual. Oigan, hermanos, la imposición de manos es un ejercicio espiritual que tanto los apóstoles como Jesús lo practicaron. Porque a través de esa actividad, el Señor hizo algo en la vida de esos niños. Y eso lo vemos ahí en segunda de Timoteo, porque Timoteo también fue expuesto a una vida de oración. Timoteo fue expuesto a la imposición de manos. Y miren lo que sucedió en la vida de Timoteo. Y esa es la razón del por qué en esta oportunidad yo te estoy compartiendo esta enseñanza. ¿Qué desea Dios? ¿Qué desea Jesús en la vida de tus hijos? Cuando tú los traes a la presencia de Dios, cuando tú oras por tus hijos y le enseñas a orar, cuando tú impones como padre de familia, como autoridad que eres sobre tu familia, cuando tú impones en manos sobre ellos orando, estás haciendo algo en el corazón de ellos. Está sucediendo algo en el espíritu de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, y en el versículo 6, Pablo le dice a este joven, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este joven llamado Timoteo tenía un fuego de Dios en su corazón. Por eso fue usado para las misiones. Por eso fue usado para llevarlo Pablo a muchas iglesias para que hiciera la obra de Dios. Porque en la vida de Timoteo había un fuego de Dios en su vida. Timoteo fue un joven fiel que pudo resistir la tentación de su mundo, que había mucha tentación. Él vivía en medio de los griegos. Era un joven de descendencia griega en donde practicaban mucha filosofía y practicaban mucho homosexualismo, practicaban tantas idolatrías, pero este joven fue guardado. ¿Por qué? Porque dentro de él había un fuego en su corazón. Y dice Pablo, el fuego de Dios que te fue dado mediante la imposición de manos. Cuando regresamos a la historia de Jesús y Jesús impuso manos sobre esos niños, lo que Jesús estaba haciendo en ellos fue ponerles un fuego de Dios en la vida de ellos. Y como padres de familia en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que tener hijos, niños que tengan el fuego de Dios. Cuando tú, maestro de escuela dominical, tienes a un niño dentro de tu clase, tu visión de parte de Dios hacia él es que tú puedas poner un fuego de Dios en la vida de ese niño, que cuando vaya creciendo tenga un fuego de Dios a tal punto que él no salga de la iglesia, sino que tiene un fuego para servir a Dios, para servir en la obra de Dios. Pero es triste y es lamentable
la contraparte de esto, que hay hijos que no llevan el fuego de Dios. Quizás sus padres tienen el fuego de Dios y vemos padres comprometidos y vemos padres que se están enfocando en la obra de Dios, pero sus hijos no tienen ese fuego, están apagados. ¿Por qué? Lo que decía al principio, porque desde niño les estamos enseñando y no les estamos dando importancia a ellos dentro de las actividades de la iglesia. Y tenemos que darles esa importancia. Y de hecho, por eso los discípulos hacen equivocadamente lo que muchos padres o líderes y pastores hacen inconscientemente. Porque dice que los discípulos, imagínense, y los discípulos le reprendieron. Y Jesús los reprendió a ellos. Y le dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Los discípulos no habían entendido, no habían captado que los niños eran parte importante del ministerio de Jesús. Y cuando en una iglesia no se invierte en los niños, cuando en una iglesia no se le da la atención a los niños, cuando en un hogar no se le da la atención a los niños, el niño crece pensando que esto para él no tiene importancia. Y llega grande y diciendo el evangelio no tiene importancia para mí. Y el evangelio para los niños es muy importante para que ellos puedan crecer con el fuego de Dios en su vida. Un joven que crece con el fuego de Dios en su vida, no va a haber tentación que pueda tocarlo. No va a haber enemigo que quiera desviarlo, que quiera quitar su atención. Hoy en día muchos jóvenes están enviciados con las redes sociales, están enviciados y encadenados con las redes sociales, con la música mundana, con la música depravada. Pero el joven, el niño que por eso dice Proverbios, instruye al niño en su camino. Le está diciendo, mira, desde que tú instruyes al niño en su camino, le estás poniendo un fuego en su vida. Y eso lo vemos ahí en Lucas. Fíjense, no solamente orando y poniendo manos sobre nuestros hijos vamos a encender en ellos un fuego, sino que también compartiendo con ellos la palabra de Dios. Fíjense que ahí en Lucas, en el capítulo 24 y en el versículo 31, hablando de personas que fueron expuestas a la palabra de Dios, personas que habían estado desanimadas, pero que fueron avivadas por la palabra de Dios. Y dice la Biblia ahí en el versículo 31 del capítulo 24 de Lucas, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, no ardía. Eso le habla de fuego. No ardía, no había un fuego, una llama en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Cuando tus hijos son expuestos a las historias de la Biblia y ver las maravillas de Jesús y ver las maravillas de los hombres de Dios, vas a encender en ellos un fuego, vas a encender en ellos la fe. Pero ¿cómo van a pretender los padres de familia? ¿Cómo van a pretender los maestros de escuela dominical encender un fuego en la vida de sus hijos, de sus niños, cuando no les abrimos las Escrituras? Por eso le dice Pablo a Timoteo, tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los niños no le dan importancia a la Biblia? Porque pensamos que la Biblia solo son para los grandes, que la Biblia son para los adultos, que la Biblia son para los que predican. No, la Biblia son para los niños, específicamente para los niños, porque estamos formando en ellos principios y valores eternos en su corazón. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque tuvo una madre fiel, una abuela fiel que le abría las Escrituras. Y por eso Pablo y Timoteo creció con ese fuego en su corazón. Si tú quieres encender en la vida de tu hijo un fuego de Dios, ábrele las Escrituras. Pero caemos en lo que habíamos hablado al principio. Para que tú puedas abrirle a tus hijos las Escrituras, tú tienes que empezar por abrir tú
las Escrituras, leerlas, meditarlas. Y al primero al cual la Biblia, las Escrituras, va a poner un fuego, va a ser en tu vida y va a ser en mi vida. Qué maravilloso cuando uno ve las historias de la Biblia, tan maravillosos, cuando vemos la historia de Esther, la historia de David, la historia de Daniel, la historia de Josué, la historia de José, la historia de Pablo, la historia de los apóstoles, la historia de Jesús. Encendemos en nuestra vida un fuego, una pasión, una fe, y esa la vamos a transmitir a nuestros hijos si nosotros les abrimos las Escrituras. Es lamentable, pero hoy en día los hijos nuestros, los niños de hoy en día, los jóvenes, están más identificados con los jugadores de fútbol, están identificados con los superhéroes, están identificados con los cantantes, con los rockeros, con los raperos. Pero ¿qué de los personajes bíblicos? Y preguntarles, hijo, ¿cuál de los personajes bíblicos te enciende un fuego en tu corazón para servir a Dios? Y no solamente están los personajes bíblicos, pueden ser misioneros en nuestros tiempos. Decirle a nuestros hijos, mira, yo quiero que leas este libro de este misionero. Quiero que leas este libro de este profeta. Quiero que leas este libro de esta hermana profeta, de esta mujer de Dios, para que tanto nuestros niños como nuestras niñas crezcan con una visión, con un fuego en el corazón de Dios. Pero ¿por qué nuestros niños no están creciendo con el fuego de Dios? Porque no estamos presentando a los niños con Jesús. Nuevamente se los estamos impidiendo. Inconscientemente estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo los discípulos. Y por eso Jesús los reprendió. Y en esta noche que el Señor hable a tu corazón y que tú puedas escuchar también, no os impidáis que los niños se acerquen a mí. Acerquémoslos a ellos, a Jesús. Ellos son parte del culto. Ellos son parte también de la adoración que le damos a Dios. En tu casa, tus hijos tienen que participar. Dales una lectura bíblica. Dales a ellos que dirijan las alabanzas. De vez en cuando haz que ellos compartan la palabra y vas a tener hijos que crezcan con el fuego de Dios. Pero es importante acercar a nuestros hijos a Jesús, que conozcan a Jesús, que tengan un encuentro con Jesús, y verás cómo sus vidas van a ser transformadas, en su entendimiento va a ser abierto, porque la palabra de Dios es lo que hace. Otra bendición es que hemos visto que aquellos niños que memorizan la Biblia tienen una retención increíble. Ellos pueden citar capítulos enteros. ¿Por qué? Porque esa es la bendición cognitiva que tus hijos van a recibir cuando leen. Por eso en Israel son muy bajos las estadísticas de personas que sufren de Alzheimer y de Parkinson, porque desde niños ellos en su cultura traen de leer su Torah, leer. En Israel ustedes pueden estar caminando y están viendo gente que está leyendo la Torah, que está leyendo libros que edifican sus vidas, están enriqueciéndose espiritualmente. No solamente eso les da una vida espiritual, sino que cognitivamente ellos están recibiendo bendición. ¿Por qué? Porque la lectura le es a la mente lo que la pesa le es al cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que necesita nuestra mente? Leer, escribir, meditar, memorizar, y nos vamos a dar cuenta la bendición para nuestras vidas. En esta oportunidad quise compartirte esto, porque como padres de familia tenemos un compromiso con nuestros hijos. Tantos hijos que hoy en día sufren violencia dentro de los hogares. Tantos hijos que están sufriendo violencia doméstica, violencia sexual, violencia económica. Y tú también tienes la oportunidad, si dentro de tu barrio tienes niños, en los vecinos, ve y preséntales a Jesús. Esos niños necesitan oír de Jesús. Esos niños necesitan escuchar que hay un camino diferente quizás a los que ellos han recibido. Ve y preséntales a Jesús a tus vecinos. Ve y preséntale a Jesús a tus familiares. Será la cita
más importante que ellos hayan tenido en su vida, porque eso transformará sus vidas de una manera increíble en sus vidas y en sus corazones. En esta oportunidad, que Dios te bendiga, y para mí fue un gusto el haberte presentado a Jesús de Nazaret, aquel que ama, atiende y cuida a los niños, y no solamente a los niños, atiende la oración de los padres, como atendió la súplica de aquellos padres que llegaron a presentar a Jesús y oró por ellos. Jesús te ama, ama tu hogar, ama a tus hijos. Por eso tú estás escuchando esta noche este tema, para que tú oigas que Jesús te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entra tu familia, ahí entran tus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú quieres seguir escuchando este tema, puedes escribirnos al teléfono que aparece en pantalla, o puedes seguirnos en nuestra página www.elenfoquebiblico.com o en nuestra página de Facebook, El Enfoque Bíblico. Ahí estará este tema y otros temas que sin duda edificarán tu vida grandemente. Y si usted no tiene una iglesia con su familia donde asistir, yo lo invito a que pueda asistir, pueda acompañarnos a nosotros en la iglesia Jerusalén, en el municipio de Estanzuela, Zacapa, los días domingos a las 10 de la mañana y los días jueves a las 7 de la noche. Están los teléfonos por si usted quiere más información. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima semana. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.